El análisis de vibraciones es una de las técnicas que vamos a emplear para diagnosticar un motor de gas, un motor de combustión interna. Como siempre, en cualquier técnica offline, vamos a tener que tener en cuenta 5 factores. Primero, tenemos que conocer la técnica, tenemos que conocer además las bases. Segundo, tenemos que conocer nuestro equipo de medida. Tercero, tenemos que conocer bien el motor. Cuarto, tenemos que tener valores de referencia. No solo podemos usar los de la norma, de la que vamos a hablar ahora mismo, sino que tenemos que saber de normal, cuando el motor era nuevo, o cuando nosotros consideremos que es la normalidad, qué valores de vibración nos da en cada uno de los puntos de medida. Y por último, tenemos que conocer las tendencias, es decir, un análisis único no nos da toda la información. Lo que nos da la información es tener un histórico de valores y ver cómo han ido evolucionando las vibraciones en los diferentes puntos. Comencemos hablando de la teoría de las vibraciones y lo importante para nosotros es saber que podemos hacer 2 tipos de medidas en lo referente a vibraciones. El primer tipo de medida es medir la amplitud de la vibración. De todas las formas que tenemos de medir la amplitud de la vibración, que son 9 formas, pues vamos a elegir siempre una de ellas, que va a ser la medida en velocidad, no en aceleración ni en desplazamiento, sino en velocidad, y el valor RMS, no el valor cero pico o el valor pico pico, sino el valor RMS. Cuando obtenemos el valor RMS, tenemos que compararlo con nuestros límites, nuestras referencias, cuál es la vibración que da en condiciones normales. Tendríamos que tener pues, una firma vibracional de ese motor en cada uno de los puntos y si no tenemos ese valor, por lo menos tenemos que referirnos a un valor estandarizado. Y ahí es donde entra la norma ISO 10816-6. En esa norma vamos a encontrar pues, muchas informaciones muy interesantes, pero sobre todo vamos a encontrar 2 cosas. Primero, dónde debemos situar el sensor. Y el segundo, cuáles son los valores máximos que podemos obtener de vibración para considerar que algo está ocurriendo. Comencemos por el punto donde debemos situar el sensor. Aquí en este gráfico nos aparece, eso es lo que nos dice la norma, que tenemos que medir en cada uno de los 2 costados, en el costado derecho, en el costado izquierdo, debemos medir 3 puntos en la zona de bancada, 3 puntos a la altura del cigüeñal y 3 puntos a la altura de las culatas. Y eso por cada uno de los lados. Además tenemos que medir otros puntos. Por un lado, la turbo, por otro lado, el generador, si es que estamos utilizando el motor para generar energía eléctrica. Debemos marcar en el motor los puntos donde vamos a medir y en esos pues, podríamos poner varias cosas. Podemos poner una arandela, podemos poner una base donde atornillar el sensor, podemos simplemente marcarlo y colocar nuestro sensor imantado en esos sitios, en esos puntos que nosotros estamos decidiendo. Nosotros los marcamos como lado derecho, lado izquierdo. Utilizamos la nomenclatura en inglés, left and right, porque el lado izquierdo, mejor es una tontería, pero porque el lado izquierdo es una, digamos, tendríamos que poner pues una I, y la I a veces se confunde con el 1. Entonces preferimos L y R y siempre nos ponemos en el lado generador mirando hacia el motor. Y ahí tenemos en cada costado 9 puntos. El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Y en cada uno de esos puntos nosotros tenemos 3 zonas en las que medir. La zona 1 más cercana al generador, la zona 2 en el centro y la zona 3 más cercana al damper o al extremo opuesto al generador. Y eso nos configura 9 puntos en cada costado. El punto L11, el punto L12, L13, el L21, L22, L23 y arriba las culatas L31, 32 y 33. Con el lado R haremos lo mismo, the right, pues tendremos el R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, 32 y 33. La turbo, pues pueden ser dos turbos. ¿Y dónde mediremos? Preferentemente vamos a medir en la carcasa
del compresor, no en la carcasa de la turbina, que está muy caliente, sino en la carcasa del compresor, y utilizaremos eso como nuestro valor de referencia. Y en el generador pues utilizaremos los dos lados, el lado acoplado y el lado libre, y los indicaremos como G1 para el lado acoplado, G2 para el lado libre. Y entonces nos tendremos que construir una tabla, una sencilla tabla, en la que vamos anotando los valores obtenidos. Y ojo, tenemos que anotar los valores obtenidos en cada uno de los tres ejes: horizontal, vertical y axial. Fijaos que son muchas medidas las que nosotros vamos a tener que tomar. 22 puntos de medida multiplicado por 3 ejes, es decir, son un total de 66 puntos en los que vamos a medir la amplitud de la vibración. Y ahora es donde entra esta tablita que estamos viendo aquí, extraída de la norma ISO 10816-6. Para la mayoría de los motores vamos a tener que elegir el grupo 5, en la tabla pues el grupo 5 de motores. Y de ese grupo 5 lo que vamos a ver es que tenemos dos límites de referencia. El límite de referencia 28 milímetros por segundo y el límite 42 milímetros por segundo. Así que vamos a distinguir tres zonas de vibración. Vamos a distinguir una primera zona, que será la zona en la que el motor consideramos que está normal, y son cuando las vibraciones en todos los puntos que obtenemos es inferior a 28 milímetros por segundo. Si fuera superior a 28 milímetros por segundo y fuera menor de 42 milímetros por segundo, tendremos que entender que el motor tiene un problema. Y ese problema tendremos que monitorizarlo, tendremos que ver cómo evoluciona, tendremos que entender por qué está ocurriendo, identificar la causa y resolverla si es posible, y eso nos mete en la zona C. Zona A y B, zonas de normalidad. No hay un límite que distinga entre la zona A, que es cuando el motor es nuevo, y la zona B, que es al día siguiente de estrenarle. Pues ahí no tenemos en la norma un límite entre zona A y zona B. Pero ese límite de zona A-B, motor normal, a zona C, motor con problemas, lo marca el 28 milímetros por segundo en cualquiera de los puntos de medida. ¿Qué ocurre si superamos 42 milímetros por segundo? Lo que nos dice la norma es que el motor no está en condiciones de funcionar. Deberíamos pararle, identificar bien el problema, resolverlo, pero el motor debería ser parado para evitar un fallo mayor. Nosotros pues adaptamos un poco mejor la norma, y lo que vemos es que también podemos utilizarlo para saber si los silent blocks funcionan correctamente o no, haciendo medidas por debajo del silent block, es decir, más cerca de la cimentación y por encima del silent block. Lo que debe ocurrir es que las vibraciones que yo veo en el motor no se transmiten a la estructura. Eso quiere decir que pues las gomas que nosotros ponemos, los elastómeros que ponemos para evitar la transmisión de las vibraciones desde el suelo al motor o desde el motor al suelo, pues son efectivas. Mucho más complejo es el análisis del espectro de la vibración. También medimos en todos los puntos, pero en vez de registrar tan solo la amplitud de la vibración, miramos el espectro en los tres ejes. Y ahí nos damos cuenta que cada motor tiene su propia firma vibracional, y la conclusión más importante es: si nosotros tenemos unos valores de referencia, un espectro de referencia, y encontramos alguna frecuencia que ha cambiado, alguna frecuencia que es superior a la firma vibracional que teníamos, superior por lo menos en algo así como el doble. Nosotros todas las vibraciones que vemos, todas las frecuencias por debajo de 10 milímetros por segundo, pues consideramos que el motor está normal. Cuando vemos vibraciones en una frecuencia superiores a 10 milímetros por segundo, ahí entendemos que tenemos que monitorizar, tenemos que entender muy bien. Y si por supuesto en una frecuencia obtenemos valores superiores a 28 milímetros por segundo, para una frecuencia ya entendemos que eso no tiene nada de normal, que bueno, pues debemos investigar mucho más y debemos ver qué es lo que está ocurriendo. Las frecuencias, os lo contaré en otro vídeo, pero tenemos frecuencias características dependiendo de cada tipo de motor, y dependiendo del número de cilindros que tiene, dependiendo de si tiene 2 o 4 válvulas, pues obtenemos unas gráficas
que nos permiten saber si estamos teniendo un problema de desequilibrio del cigüeñal, si estamos teniendo un problema en los silent blocks, si estamos teniendo un problema de sujeción, si hay un problema de alineación entre el motor y el generador o entre el motor y la reductora. Podemos identificar si hay algún problema de ajuste de válvulas o si existe algún problema en el cojinete o rodamiento del turbocompresor. También podemos ver si se están produciendo algún tipo de anomalía en la combustión en alguno de los cilindros. Y esa es la teoría. Eso es el primero de los puntos que tenemos que resolver. Segundo de los puntos que tenemos que resolver es qué equipo de medida es el que vamos a utilizar. Yo tengo aquí en mi mano el equipo de medida que nosotros utilizamos habitualmente, que es este. Es un Weiser 3X. ¿Qué ventaja tiene? Pues que pagamos por lo que nosotros utilizamos y no tenemos. En la mayoría de los analizadores de vibraciones tienen un ordenador camuflado, disfrazado en forma de caja, pero lo que tienen es un procesador, y ese procesador tiene además una pantalla, un teclado y tal. Claro, pagamos por algo que ya tenemos. Nosotros ya tenemos pantalla, teclado, una CPU potente que es capaz de hacer determinados cálculos. ¿Dónde lo tenemos? Pues por ejemplo en un celular, en un ordenador o en una tablet. No necesitamos pagar por ello, ya lo tenemos. Este Weiser es un sensor triaxial, es decir, con una medida ya hacemos los 3 ejes, y es se comunica vía Wi-Fi con este teléfono. No hace falta que sea este concretamente, puede ser cualquiera, pero hay que descargar esta aplicación, WeSurvive, y tenemos diferentes opciones, incluso la de configurar la ruta completa para ir directos a tomar todas las medidas. Disponíamos de otros analizadores de vibraciones, sobre todo uno que nos gustaba mucho, que es el Adash. El Adash 4400, bueno, pues nosotros con ese nos hemos sentido muy cómodos siempre, hasta que descubrimos este sensor. Mientras que el Adash, su precio ronda los 15.000 dólares o euros, este sensorcito cuesta más o menos unos 3.000-4.000, y ya está. Eso es todo lo que nosotros tenemos. Fijaros que además es práctico, yo puedo llevarlo en el bolsillo, puedo viajar con él con toda comodidad y facilidad. Es un elemento barato, con una precisión suficiente, más que suficiente, con unas posibilidades de análisis muy interesantes, y es por esa razón por lo que nosotros pues preferimos este sensor a otras soluciones. Si ya hemos hablado de la teoría, hemos hablado también del sensor, pues nos toca hablar un poco del motor. Pues tendremos que conocer muy bien el motor que vamos a analizar. Tenemos que tener planos de despiece, tendremos que habernos leído, no sé, por lo menos un poquito el manual y haber visto sus esquemas. No podemos ir a un motor y no conocer nada del motor. Tenemos que escarbar un poquito en la información, ver cuáles son sus velocidades, número de válvulas, velocidad de giro, porque toda esa información nos va a servir para analizar mejor los datos que tenemos. Y en cuanto a los valores de referencia, para nosotros no solo es importante saber si cumplimos o no con la norma ISO 10816 y sus niveles de vibración, sino si el motor se está comportando de acuerdo con su línea base. ¿Qué puede ocurrir? Pues que no hayas hecho nunca la línea base de tu motor. Bueno, pues elige una línea base. Si el motor pues está funcionando más o menos bien, no supera límites, toma ese valor como línea base. No es la mejor solución, pero si no tienes otra, pues tendrás que hacer eso. Si tienes varios motores que funcionan, que son todos iguales, y que es muy normal en plantas de motores, pues que tengas varios motores iguales, compara unos motores con otros, compara los mejores, los que tienen mejor comportamiento vibracional, con los peores. Y ahí puedes encontrar, por un lado, los valores de referencia de cada punto, pero también puedes encontrar los espectros de referencia de cada uno de los puntos. Es muy importante que cuando hacemos análisis de vibraciones preparemos un procedimiento. En ese procedimiento vamos a explicar pues todo cómo se configura el sensor, dónde son exactamente los puntos de medida, vamos a adaptar la norma ISO 10816-6 a nuestro caso en concreto. Vamos a poner qué herramientas son las que vamos a necesitar, qué límites, qué valores de referencia son los que vamos a utilizar, cuáles son los espectros
que nosotros tenemos que considerar y qué frecuencias podemos considerar como frecuencias de fallo, cuáles son los riesgos del trabajo y cómo debe ser el informe. Así que el procedimiento es una cuestión importante a la hora de hacer vibraciones en motores de gas. ¿Quieres ver un ejemplo de procedimientos? Pues busca aquí en este canal en nuestro procedimiento de análisis de vibraciones en motores de gas. Ese procedimiento que nosotros tenemos debe servirte como inspiración. Nosotros no enviamos, pero sí que te lo mostramos para que tú veas cuál es la estructura, para que veas incluso el contenido de nuestro procedimiento, por si quieres tú elaborar tu propio procedimiento en tu motor con tu herramienta, para que tengas una base sobre la que construir. El análisis de vibraciones en motores es una técnica que deberías utilizar para diagnosticar tu motor.